Varios medios de comunicación, redes sociales y en varias opiniones de sectores que indican que el agua se acaba y que al menos 2 millones de personas mueren al año por falta de este recurso vital, es que se hace necesario analizar si realmente el agua potable se acabará y todo el mundo tendrá una catástrofe mundial por culpa del consumo de las personas, y que no debería usarse sino para beberla y para el riego. Nos hemos dado cuenta de que la cantidad de agua que cae del cielo, de las nubes en forma de lluvia, no ha variado. Pero la demanda de agua se ha incrementado enormemente. El agua que antes fluía al océano, ahora con frecuencia no llega a él porque se ha agotado en su camino. Hay que asimilar estos cambios. Veamos si realmente el agua se acabará en el mundo o es tan solo un mito, aquí en Economía en Libertad. Mucha de la percepción es que el uso excesivo del agua nos podría llevar a mundos post-apocalípticos donde el agua se agota. Muchos filósofos hablan acerca de la cotización del agua en la bolsa de Wall Street e infieren que ya que el agua se convierte en un activo que se negocia debido a que se va agotando y que ésta no debería negociarse. Antes de entrar al aspecto económico, hay que conocer una ley muy importante en la naturaleza, la cual es el famoso principio de conservación de la masa o ley de Lavoisier, el cual dicta que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces no hay ningún elemento en la Tierra que desaparezca, solo se transformará en otros elementos. Entonces bajo este precepto el agua no desaparece, sino que se transforma. Otra de las propiedades que nos enseña la naturaleza y que es una verdad totalmente irrefutable es que el agua solo tiene 3 estados: líquido, sólido y gaseoso. Más del 70% de la Tierra está cubierta de agua, pero los ecologistas indican que solo el 1% puede consumirse como agua potable. Los estudios indican que un 30% es lo que se puede consumir, suficiente para que este elemento nos llegue a todos en el mundo. También entre los ecologistas existe un temor sobre las sequías y la escasez de agua. Ellos indican que va en aumento y es por eso que creen que es la razón por la que este elemento entra en el mercado especulativo de la bolsa de valores. El agua que podemos beberla varía desde el agua que está presente en los ríos, lagos, así como el agua de la lluvia, hasta llegar al agua purificada que se vende como producto en prácticamente todo el mundo, pasando obviamente por las fábricas de tratamiento de muchos estados donde dotan de agua potable. Este tipo de agua que podemos beberla se la conoce como agua dulce, ya que el agua salada produce efectos nocivos en el cuerpo humano, pero es la que está más presente en la Tierra. Recordando los 2 preceptos que vimos e indicamos anteriormente, la ley de Lavoisier y los estados del agua, podemos verificar que en cualquier uso que le demos al agua, tarde o temprano ésta llegará a su estado principal, que es H2O. Gracias a ese ciclo, ya sea un nevado donde se deshiela todo el agua, esa agua no se perderá, sino que hará su ciclo y de alguna u otra forma terminará en un estado de reposo y caerá en lluvia o se congelará convirtiéndose en hielo. Y esto pasará con toda sustancia que esté mezclada con el agua. Por ello, ni cuando usamos el agua para la industria, de ninguna u otra forma el agua se acabará en el mundo. Entonces, el precepto de que el agua potable se acaba en el mundo es una mala proposición, que solo muestra la incapacidad de los que se autoadjudican su administración, como muchos gobiernos de izquierda, y la forma en que las personas permiten la dotación de esta. Actualmente, Arabia Saudí es uno de los países pioneros en desalinización de agua del mar. En este país, 4 de cada 5 litros que se consumen provienen de plantas desalinizadoras. Los siguientes países en la lista, es decir, en desalinizar agua, son Emiratos Árabes, Libia, Kuwait, Qatar, Estados Unidos, Japón y España y muchos otros.
De las plantas desalinizadoras del mundo, la más grande se encuentra en Israel, un país donde los recursos hídricos son escasos, limitados y se sabe desde hace mucho que por la ubicación geológica es un país que tiene escasez de lluvia. Sin embargo, tiene hoteles lujosos con piscinas y fuentes de aguas por toda la ciudad. En suma, la empresa que contrataron tiene eficiencia en el tratamiento y suministro del agua. Esta empresa es Sadit y tiene a la desalinizadora más grande del mundo, que está ubicada en la población de Sorek, cerca a Tel Aviv. Por lo general, los países desarrollados con PBI alto y tecnología accesible y barata pueden proveer esa capacidad y no esperar como ocurre en casi todos los países de Latinoamérica, que son países pobres en su conjunto, a esperar que el deshielo acumulado llegue a las reservas de agua de la ciudad o que las lluvias sean consecuentes con la cantidad de personas que viven en esa región para que puedan volver a dotar el agua, esperando al mismo tiempo que esta reposición del agua vaya acorde con la tasa de crecimiento del sector. Pero en general siguen dependiendo del nevado más cercano y de la época de lluvias y de un estado para proveerles este vital suministro, cuando en los países desarrollados la empresa privada tomó cartas en el asunto y genera la provisión de este líquido vital de manera mucho más efectiva, sin que ésta pueda llegar al punto de racionarse, salvo en casos muy extremos fuera de la normalidad. Muchos países han recurrido gradualmente al sector privado después de darse cuenta de que la entidad pública, el Estado, no estaba proporcionando la financiación para la innovación necesaria para hacer frente a los crecientes desafíos del mercado. Por ejemplo, el mercado de Inglaterra está privatizado, mientras que los gobiernos de países como Francia, España e India siguen gestionando algunos de sus propios suministros de agua con serias deficiencias. Pero entonces, ¿qué sucede cuando en muchos lugares del mundo no llega la dotación de agua dulce a muchas personas, lo que ocurre en muchos países subdesarrollados, un problema muy recurrente tal como sucede en Latinoamérica y en África? Pues lamentablemente es que el común del fracaso se debe a que el agua de esos países la administra el Estado, y también porque son países con un nivel de economía muy bajo, ya que están regidos por leyes muy duras de corte anticapitalista, por tanto su dotación escapa de sus posibilidades. Los tratamientos de agua, ya sea desalinizando, buscando vertientes o lugares naturales de captación de agua, y por estos medios lograr que el agua sea movilizada, tratada y dotada de forma eficiente, sin que se tenga que hacer controversia por el destino de esta, por parte de cada individuo en su libertad de decisión sobre el uso que le haga a su dotación, son más eficientes cuando existen las condiciones económicas adecuadas y que la administración no sea estatal. Y como se puede apreciar, todo depende de la riqueza de un país, y no me refiero al sentido poético de cuantificar riqueza de recursos naturales e hídricos o verdes, y todo lo que la progresía dicta, sino a países desarrollados como Singapur, Suiza, Israel o Estados Unidos, cuyos PBIs son muy altos. Existen países donde los conflictos y la convulsión social llegan a puntos críticos cuando los sectores pobres de los países subdesarrollados no tienen esta dotación de forma eficiente y sienten que la única forma es por medios estatales, cuando en realidad son estos los que peor manejo, administración y dotación conllevan. Por ello, el agua en el mundo no se acabará, y no son necesarias las consignas de prohibición de varios usos del agua, como vemos en varios países como no lavar, no regar, no jugar con agua, no bañarse seguido, no tener piscinas, no tener saunas, etcétera, etcétera. Y mientras sigamos con esa actitud, vemos que muchos políticos de centro y de izquierda se vanaglorian cuando se realiza algún pequeño proyecto de riego o de dotación de agua a estos sectores tan pobres que creen que el problema de la dotación es gracias a la bondad y de que otros no consuman su agua porque les agotan sus existencias. Mientras sigamos pensando eso, de que el agua se agotará por el mal uso, no dejemos que expertos en tratamiento y dotación se hagan cargo, todos tendremos que sacar las ollas cuando llueva o esperar algún aguacero, listos con el jabón y la toalla para darnos una ducha, ya que la dotación será siempre ineficiente. Esto fue Economía en Libertad.